Buenos días, hermanas. Hoy es 12 de marzo. El título del devocional es Avergonzadas del Evangelio. Hermanas, quisiera comenzar con leer la escritura que está en Romanos 1, 16 y 17. Y dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanas, el apóstol Pablo fue el que escribió este hermoso texto. Y debemos recordar que él había sido encarcelado en Filipos, expulsado en Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, despreciado en Atenas, juzgado como insensato en Corinto y apedreado en Galacia. Pero siempre se mantuvo ansioso por predicar el Evangelio en Roma, el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni las burlas, ni el rechazo, ni la persecución física pudieron mitigar el denuedo que Pablo sentía por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanas, es muy triste, pero muchas de nosotras nos avergonzamos del Evangelio por temor a ser rechazadas, criticadas, ridiculizadas, señaladas o perseguidas. Miles de cristianos jamás han ganado un alma para Cristo, o tienen años que no lo hacen, algunos por pereza o indiferencia, pero otros porque viven avergonzados del Evangelio. Por eso el texto dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es una verdad, hermanas. Muchos cristianos viven avergonzados del Evangelio. ¿Sabe por qué hay cristianos avergonzados del Evangelio? Porque el mensaje del Evangelio es locura para los incrédulos. Primera a los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanas, aquellas personas que van camino al infierno, para aquella gente que está en el proceso de ir camino al infierno, para la gente que va a perecer, el Evangelio, es decir, este mensaje acerca de la salvación mediante la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, es una locura. Para ellos es locura. Y la palabra griega para definir locura es morón, que significa tonto. De hecho, la palabra tonto es torpe, absurdo, que no encaja con la sabiduría humana. Decir que hay un Dios, que solo hay un camino a Dios y que ese camino a Dios es únicamente mediante Jesucristo, para la sabiduría humana es locura. No es algo razonable, es absurdo. Creer que Jesucristo, el Dios hecho carne, fue un judío crucificado, ejecutado por los romanos, rechazado por su pueblo, colocado en una cruz, es locura para los que se pierden. No puede caber en su lógica humana que la salvación no es por obras y que viene al reconocer su pecaminosidad miserable y abrazando por la fe el sacrificio de Cristo en su lugar. Eso para muchas personas es locura, es contrario a la sabiduría humana. La mente del hombre sin Cristo dice: yo soy bueno, yo estoy bien con Dios, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto voy a estar bien. Esto es lo que dice el raciocinio humano, la sabiduría humana, la razón humana caída y dominada por la soberbia. Queridas hermanas, decirles a los hombres y a las mujeres que van camino al infierno por su incredulidad en el Evangelio, decirles que son incapaces y que sus obras no les alcanzan para pagar la deuda de pecado
que tienen delante de Dios. Es ofensivo para ellos. Decirle a la gente que ni su sabiduría, ni su moral, ni su religiosidad, ni sus obras pueden cambiar su condición y destino eterno, eso simplemente no encaja con su soberbia, con su orgullo humano. Y por eso, esta es la razón por la que no aman la Biblia, por la que no les gusta la Biblia, por la que son indiferentes a la Biblia. Y aunque el mensaje sonará como una locura para algunos, el Evangelio es eficaz porque vive cargado con todo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanas, por eso, esta es la razón por que el Evangelio debe ser predicado, porque el ser humano está muerto espiritualmente y necesita regeneración. Querida amiga y querido amigo, si usted no necesita cambiar de aires o reformarse o motivarse o pensar positivo. Usted necesita una nueva naturaleza, la naturaleza divina en su ser para tener vida espiritual. Escuche, no existe nada que usted pueda hacer para ser librado de ir al infierno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y también dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso mismo vino Cristo. Usted y yo estábamos impedidos para librarnos por nuestros propios medios u obras. Todo esfuerzo humano es insuficiente. Por eso Cristo dijo en la cruz, consumado es, todo está hecho. No hay nada más que hacer. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación significa liberación o rescate. El poder del Evangelio libra a las personas de la condenación eterna. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces yo te pregunto y te pregunto a ti, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Del infierno, de la condenación eterna. El hombre está perdido, condenado al fuego eterno. Por eso Cristo vino, para salvarnos, para librarnos del fuego eterno. Escucha, usted y yo somos pecadores y nuestro pecado merece un castigo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo vino a salvarnos también de la ira de Dios, de nuestra ignorancia espiritual voluntaria, de las tinieblas de la religión falsa, de la esclavitud del pecado. De eso vino a salvarnos nuestro amado Salvador. ¿Cómo podríamos entonces avergonzarnos de este sublime mensaje del cielo? ¿Cómo podríamos avergonzarnos del Evangelio? ¿Cómo puedes tú avergonzarte del mismo mensaje de Dios? No puedo entender a jóvenes y señoritas que se avergüenzan de ser cristianos y hacen todo lo posible para parecerse al mundo. Hablan como el mundo, no como Cristo. Se visten como el mundo, no se visten con la belleza de la modestia cristiana. Que se avergüenzan de Cristo, pero no de sus pecados, ni de sus fornicaciones, ni de sus borracheras, ni de sus parrantas, ni de sus cigarros, ni de su pornografía, ni de su pereza, ni de su indiferencia. Cristo necesita jóvenes y señoritas que no se avergüencen de Él, que anuncien el Evangelio con su ejemplo y con sus palabras. Hermanas, queridas hermanas, abracemos, abracemos el Evangelio, pero no nos quedemos con él, compartámoslo, hermanas, porque eso fuimos llamados a hacer. Ojalá
que esto sea así en tu vida y en la mía. Ojalá que no nos estemos avergonzando del Evangelio. Que así sea en tu vida. Dios te bendiga, tu hermana Claudia Flores de Iselo.